están? Desde la Corte Suprema les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples del canal del Poder Judicial, que lo que busca justamente es explicarles a ustedes ciertos temas judiciales en palabras sencillas. Antes de mostrarles el tema que vamos a tratar hoy, les presento a nuestro entrevistado. Él es Gerardo Copelli, abogado en Derecho Empresarial, muy ligado al laboral de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Gerardo? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, gracias por la invitación, encantado. Perfecto. ¿Y Seba, cómo estás? Bien, tú, Francisca, Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Yo les voy a contar acerca de lo que vamos a hablar en este programa, que es el derecho a huelga de todos los trabajadores, al saber cuándo corresponde, cómo funciona la ley, qué cosas pueden hacer las empresas, qué cosas pueden hacer los trabajadores. Bueno, para ir metiéndonos de lleno en este asunto, los invito a ver la siguiente cápsula. La nueva reforma laboral, que entró en vigencia el 1 de abril del 2017, posee entre sus principales elementos la fijación de servicios mínimos que pueden activarse durante una huelga. Estos corresponden al número de personas que deben desempeñar el trabajo de una empresa en paro. Además, tienen como finalidad proteger los bienes, garantizar los servicios de utilidad pública, atender las necesidades básicas de la población, entre otros. La evaluación de un servicio mínimo es bilateral, es decir, entre el empleador y él o los sindicatos de la empresa. En caso de no existir acuerdo, el requerimiento y la calificación la realiza la Dirección del Trabajo, institución que se encarga del cumplimiento de la legislación laboral. La idea de este servicio mínimo de trabajadores durante una huelga es porque el empleador no está facultado para reemplazar a quienes decidan irse a huelga. Lo veíamos, Gerardo, en esta cápsula, la reforma laboral cambió, el sistema de huelga dentro de las empresas. Preguntarte primero, antes, ¿en qué existía el servicio mínimo o no? ¿Cuál era el máximo? ¿Cómo las empresas podían contratar a otras personas? ¿Cómo es ahora también? Claro, se estableció una fundamental distinción en el aspecto del derecho de reemplazo, que se conocía antiguamente, en donde el empleador tenía la posibilidad, cumpliendo determinados requisitos, de poder reemplazar a los trabajadores que se iban a huelga y él, trayendo personal externo, poder reemplazar en esas labores a los trabajadores que estaban ejerciendo su derecho a huelga. Hoy el derecho a reemplazo ha quedado prohibido por la reforma laboral, el Código del Trabajo expresamente lo prohíbe, pero ha establecido un capítulo en virtud del cual se reconocen ciertos servicios mínimos, en virtud de los cuales, en un acuerdo entre empleador y sindicatos, se reconocen cuáles son los servicios mínimos y de emergencia que toda empresa tiene o debiera tener. Por ejemplo, una empresa que se dedica al cultivo de hortalizas, una empresa que se dedica a la crianza de animales, alguien tiene que alimentar a los animales, alguien tiene que regar las plantas, son servicios que son mínimos para que la empresa pueda mantener su actividad. Y por tanto, en ese acuerdo, tanto empleadores como sindicatos encuentran los puntos comunes en un periodo de negociación que es bastante previo a la negociación colectiva propiamente tal. Ellos se ponen de acuerdo en un procedimiento que empieza 180 días antes de la negociación colectiva. ¿Y entre ellos mismos se ponen de acuerdo entonces cuál sería el servicio mínimo? El empleador plantea, en primer término, cuáles son aquellos servicios que como empresa estima que son mínimos. Perfecto. Toma conocimiento los trabajadores y en virtud de esa negociación, no sé si la palabra es la correcta, pero en virtud de esa negociación entre empleadores y sindicatos, el sindicato o los sindicatos, porque en esa mesa se sientan el sindicato de la empresa o todos los sindicatos que tuviera esa empresa, porque es una negociación conjunta entre empresa y todos los sindicatos para los efectos de la determinación de cuáles son los servicios mínimos o de emergencia. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué lo asocio al derecho de reemplazo? Porque los trabajadores en huelga, pensemos en huelga, como hay un acuerdo previo establecido para los servicios mínimos, deberán proveer los trabajadores básicos para que esos servicios mínimos subsistan. Si no hubo acuerdo o los trabajadores del sindicato no proveen esos servicios mínimos, el empleador tiene derechos para ejercer en función del acuerdo previo que ellos hayan alcanzado. En primer término, no puede llegar y reemplazar a los trabajadores, por supuesto. Lo que puede hacer es dirigirse a la Dirección del Trabajo para que la Dirección del Trabajo tome conocimiento, tome nota e intervenga en esta falta de prestación de servicios mínimos que estaba comprometido él o los sindicatos.
Claro, la Dirección del Trabajo también tiene una influencia directa cuando los trabajadores deciden hacer una huelga, o sea, es un proceso también lento desde ese lado. Claro. Interviene la Dirección del Trabajo, el mismo empleador, los trabajadores cuando ya está formado un sindicato, ¿verdad? Exactamente. Como se llama el programa. En palabras simples, esto deriva de una negociación colectiva en donde nace con la presentación que los trabajadores a través del sindicato le hacen al empleador a través de un proyecto, un convenio colectivo. El empleador le hace las adiciones, los comentarios y observaciones que le parezcan pertinentes, se lo devuelve a los trabajadores y se inicia este proceso de negociación del proyecto de convenio colectivo. Lo que votan los trabajadores es la aprobación de la última propuesta del empleador o la huelga. Esa es la votación que tienen los trabajadores, ¿no es cierto? En un determinado número de días previos a el término del proceso de negociación colectiva. Hay unos quórum mínimos que establece la ley, una mayoría absoluta de aquellos trabajadores que forman parte del sindicato, que tienen que ir a la votación, concurrir a la votación, y votando por mayoría absoluta la huelga, vamos a huelga, o la aceptación de la última oferta planteada por el empleador. Esas son las alternativas que plantea la ley desde el punto de vista de la votación. Esto se hace ante un ministro de fe y ahí retomamos nuevamente la Inspección del Trabajo, probablemente sea ese ministro de fe que la ley señala para los efectos de esta votación, que debe ser personal, secreta y ante ministro de fe. La Dirección del Trabajo. De la Dirección del Trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa gente que sufre o está sintiéndose menoscabada y llegan a un punto donde empiezan a hablar entre ellos y quizás no hay un sindicato, y quizás no hay una organización como tal, no tenemos fijado con el empresario, con el empleador cuáles son los mínimos? ¿Qué pasa cuando llega un grupo y dice, saben que ya estamos hasta arriba, no tenemos contrato, no tenemos nada, nos vamos a huelga? Sí. ¿Eso es considerado una huelga? ¿Qué es lo que tienen que hacer esa gente? No, la huelga se le denomina en Chile huelga, un proceso de negociación colectiva, nace un proceso por la negociación colectiva arreglada, que porque está establecida en el Código del Trabajo. Ahora, igual que el número mínimo para que exista el sindicato. Exactamente, que era lo que le iba a plantear. A propósito de eso, la ley, sí, ¿qué tendrían que hacer esos trabajadores que tan enemistados con el empleador, como usted lo plantea, están? Ir a ver qué es lo que la ley me pide o me exige para los efectos de agruparme y en función de ese grupo, denominado sindicato, yo poder ejercer los derechos para negociar. Ahora, esto no es ejercer el derecho a la huelga, es ejercer el derecho a negociar con el empleador. Claro. La huelga es una consecuencia, es un efecto de no haber llegado a una fructífera negociación con ese empleador. Y por tanto es una medida de presión de los trabajadores hacia la empresa, una medida de presión que tiene bastantes bemoles. Ustedes saben, con la huelga el trabajador deja de percibir ingresos. Eso es muy importante. Y por tanto es una medida de presión en la cual el trabajador debe estar muy convencido, porque durante el periodo de huelga, que por ley puede ser indefinido, el trabajador no gana plata, para decirlo en palabras sencillas. O sea, y por tanto se arriesga es una decisión de riesgo, claro, de privilegiar los derechos que están siendo consagrados en las pretensiones de ese trabajador versus, durante el periodo que dura la huelga, no ganar dinero por concepto de remuneraciones. A mí lo que me pasa es que, y quiero ser bien responsable en decir lo que me pasa a mí, es un pensamiento totalmente personal, de que siento que al final la huelga, hoy día ya no es huelga. Es como, por ejemplo, una vez me acuerdo que en mi universidad, que era una universidad privada, nosotros nos fuimos a paro con la Revolución Pingüina, llegó un compañero de un decano y le dice, decano, nos vamos a ir a paro. Y el decano lo que mirando le dice, los paros se hacen, no se pregunten. Ya, como que le preguntó, ¿podemos irnos a paro? Y le dijo, los paros se hacen, no se pregunten. Hoy día siento que con la huelga pasa un poco lo mismo, porque si bien ya de partida es una negociación donde ya está todo establecido y está todo regulado, o sea, por ende ya no existe el carácter rupturista de antes. Y por otro lado, eso sí se mantiene, de que antiguamente, obviamente, si te vayas a huelga dejáis de percibir plata. Hoy día, si te vayas a huelga, pese a que está todo regulado, también dejas de percibir plata. Entonces, obviamente, eso afecta directamente a la misma organización de los trabajadores, que empiezan a ver qué pasan los días y dicen como, chuta, ya llevo 10 días de huelga, pero yo al final de mes no lo puedo decir a mi arrendatario, oiga, sabe que es que estuvimos en huelga y todo. Entonces, ¿cómo en ese sentido crees tú que los trabajadores tendrían, por dónde crees tú que pasa la fortaleza más grande de esta legislación para que los trabajadores realmente tengan una medida de presión como tal a través de la huelga para lograr ciertos beneficios y que no en el último minuto terminen al final agarrando los restos nomás con tal de sacar algo y que no nos quedemos sin ninguna retribución a fin de mes? Entiendo. Lo que pasa es que eso es una suspensión que entiende la ley al contrato de trabajo.
si yo no tengo prestación de servicios por una parte, el empleador queda facultado para no pagar las remuneraciones por la falta en la prestación de los servicios. Eso casi de la misma forma lo describe el Código del Trabajo. En ausencia de contrato de trabajo, no hay remuneraciones porque no hay prestación de servicios. Pero como la reforma, conversábamos hace un rato atrás, esta reforma que parece ser no dejó tan contento a nadie, pues no hay muchos trabajadores contentos, no hay muchos empleadores contentos, no hay muchos empresarios contentos, y la clase política transversalmente también anda diciendo que podrían haber hecho algo mejor, y por tanto tendríamos que salir a preguntar a ver qué se pretendió, a quién pretendió beneficiar, qué derechos pretendió mejorar. En mi opinión, yo creo que el derecho de reemplazo que se haya prohibido, por supuesto que es un avance en los derechos sindicales, es un avance. Es que yo quería ir al punto cuando las instituciones públicas se van a huelga. Preguntar, recordamos la huelga del registro civil, ¿cierto?, que existió, que trajo consigo muchos problemas. Esto también es parte de esto, o sea, ¿cómo las instituciones públicas ahora van a funcionar en caso de irse a huelga como el registro civil u otras instituciones? Claro, sin la posibilidad de reemplazo, y por otra parte con el establecimiento a priori de los servicios mínimos y de emergencia que cada una de estas instituciones debe prestar. Recordemos que la legislación laboral establece el mismo derecho como para las empresas privadas, a las empresas públicas la posibilidad de establecer sindicatos. No a todas les confiere la facultad de negociación colectiva, que es distinto, para que separemos los conceptos. La ley que consagra abiertamente la posibilidad de que tanto empresas públicas como privadas formen sindicatos. ¿Dónde restringe el derecho? En la negociación colectiva, en donde a ciertas empresas públicas no les permite negociar colectivamente y por tanto queda radicada en otras funciones de los sindicatos la labor que estas empresas públicas o instituciones públicas puedan realizar. Hay todo un cuestionamiento a propósito de si efectivamente, por ejemplo, el registro civil se puede ir a huelga, que sería harina de otro costal, en definitiva. Daría como para otro programa reconocer aquellas que, estando en huelga, y todos nos miramos y estamos en huelga y hacemos la fila afuera de la oficina del registro civil, preguntarnos, oye, pero tú tienes la facultad legal de poder ir a huelga. Eso es otro tema. Y los plazos, a mí me interesa saber los plazos porque nosotros que trabajamos como periodistas tenemos medios de comunicaciones que unos se van en un año, tienen negociación, otros tienen en 2 años, otros tienen en 4 años. ¿Hay la ley especifica plazos específicos? No lo señala. Eso es una posibilidad que tanto empleadores como trabajadores, si bien regula aspectos generales, tanto empleadores como sindicatos pueden llegar a un acuerdo en virtud del cual cada cuánto tiempo se sientan a negociar colectivamente. Una relación sana, permanente y duradera en el tiempo, diría que mientras más lejana la negociación y establecer derechos permanentes durante todo ese periodo, parece ser bastante más sano y más estable las relaciones empleadores-trabajadores. Todas aquellas negociaciones que, por ejemplo, se suceden una vez al año, son bastante traumáticas en la relación empleador-trabajador. Conozco muchas empresas, por ejemplo, que agradecen de forma bien sincera el tener sindicatos porque también permite negociar con algunos o tener una mesa de negociación para muchos trabajadores. Es una forma muy ordenada de poder relacionarse entre trabajadores y empresas. Y por otro lado, también me toca las relaciones con trabajadores que también agradecen mucho la relación con la empresa porque a través de un número acotado de personas se puede negociar con quien, si fuéramos muchos, no coordinados, no organizados, sería muy difícil de poder llevar a cabo. Perfecto, Gerardo, te quería agradecer por hoy acompañarnos, ¿cierto?, explicándonos este tema. Y Seba. Sí, pues muchas gracias, Gerardo. La verdad, súper interesante. Y como siempre, dejar invitado a la gente que nos vea que visiten nuestras diversas plataformas digitales, nuestra página www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien. Muchas gracias.